Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña Mercedes Malavé, promotora del movimiento Cambio en Paz. Bienvenida. Gracias, Ibrahim. Buenos días y muy contenta de compartir contigo y la audiencia de Venevisión. Hoy vamos a analizar el contexto político nacional. Luego de la elección del 28 de julio hubo tensión política, se registraron protestas y producto de esas protestas hubo más de 1.200 detenidos. Algunas organizaciones han denunciado que no todos los detenidos estaban protestando ni todos estaban vandalizando. En ese sentido, el presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo el lunes, le pidió a la Fiscalía y a los tribunales rectificar y revisar si había algún caso en que estuviera en esa situación. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, yo creo que lo que se impone en Venezuela luego de ese momento tan crítico de los acontecimientos del 29 y 30 de julio es un proceso de amnistía general. Creo que todos esos jóvenes deben ser liberados cuanto antes. Creo que deben volver a sus aulas de estudio, deben volver a sus actividades deportivas, deben volver a tener vida normal. Estos meses en la cárcel los van a marcar fuertemente para toda su vida. Es legítimo y es legal protestar en Venezuela y creo que en vista de la Navidad, que ya está tan cerca, pues el presidente Maduro debería llamar y ordenar un gran proceso de amnistía, que al final él lo puede decretar libremente, ¿no? También el día lunes, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció que estaban revisando y que estaban verificando el estado de salud de algunos de esos detenidos, de los menores de edad. Claro, es que hemos recibido noticias muy lamentables, desde depresión hasta problemas graves de salud, desnutrición, incomunicación. Las condiciones en las que han sido detenidas y en las que se mantienen esos jóvenes son alarmantes, son preocupantes. Las familias están a cada rato también denunciando irregularidades. Por lo tanto, para mí lo que se impone es una amnistía general. En otro tema, en la agenda legislativa se discute en la Asamblea Nacional la reforma a las leyes electorales. ¿Qué debería ocurrir allí? ¿Cuáles deberían ser las propuestas que se deberían incluir en esta discusión? Mire, Ibrahim, yo siento que el problema del país en este momento no se resuelve con reformas, ¿no? Las reformas son necesarias y vendrán en el momento en el que produzcan efectos reales, ¿no? en nuestro sistema electoral. Yo siento que ahorita lo que falta es voluntad política para vivir el espíritu y las normas básicas de la Constitución, ¿no? Como el equilibrio del poder, por ejemplo, como el respeto a las elecciones y a sus resultados, como la no interferencia de un poder público en otro, dejar que cada poder público realice sus funciones autónomamente, ¿no? Todavía estamos esperando unos resultados en el CNE que no han sido publicados. Por lo tanto, estamos hablando de unas cosas como mucho más sustanciales a las reformas, ¿no? Estamos hablando de vivir lo que ya tenemos, ¿no? De lo contrario, pues esas reformas serían como arar en el mar, ¿no? Como coser sin hilo. Si no existe la voluntad política de entrar en lo que dicen los primeros artículos de nuestra Constitución, que la soberanía reside en el pueblo de Venezuela, que los gobiernos de Venezuela son y serán siempre democráticos, alternativos, participativos, pluralistas, responsables, pues no tenemos la base ni el acuerdo social mínimo para afrontar cualquier otro tipo de reforma. Uno de los principales argumentos en esta serie de reformas que se están haciendo a la ley electoral es que la ley de partidos políticos es del año 1964, si mal no recuerdo, o 67, y que está desactualizada, que habría que ajustarla a los nuevos tiempos, principalmente por el tema de la financiación. Claro, y tenemos partidos intervenidos judicialmente, partidos que no tienen una directiva de acuerdo a su base, tenemos partidos que no han sido legalizados por razones partidistas, por razones ideológicas, por razones políticas. O sea, ni siquiera lo que está en la Constitución, en las leyes del 67 se está cumpliendo. Entonces, podemos hacer muchas reformas, digo, el papel, como dice el dicho, lo aguanta todo, lo soporta todo, pero lo más importante es que Venezuela recupere las libertades políticas fundamentales establecidas en la Constitución. Paralelamente a la reforma de las leyes electorales se está desarrollando otra discusión, que es la discusión de las leyes del poder popular, las llamadas leyes del poder popular y del poder comunal. El presidente Maduro ha dicho, vamos a construir un Estado comunal. ¿Será que hacia allá se dirige la Asamblea Nacional?
Sí, nuevamente volvemos a la Constitución, ¿no? Parece mentira que estemos hablando de tantas reformas sin plantearnos lo fundamental, ¿no? La organización político-territorial de Venezuela es en estados y municipios. En otros países es en comunas, por ejemplo, en Italia pues se habla de la comuna de Roma, en Francia también es por comunas, aquí es por municipios. No es una división político-territorial ideológica, no es una división político-territorial que responde al vocabulario o a las creencias de un partido. Es una organización mínima, fundamental, que nos reúne, que nos convoca a todos como venezolanos y que desde hace mucho tiempo es en municipios. La Ley Orgánica del Poder Municipal luego estableció elecciones, ¿no? para elegir a los alcaldes, a los gobernadores, pero desde mucho antes existían ya los municipios. Es muy difícil y yo siento que el gobierno insiste en ese cambio organizativo de nuestra administración, de nuestra organización territorial, y no lo han logrado porque la célula fundamental de la organización territorial de Venezuela es el municipio, y eso no va a cambiar, eso forma parte de nuestro ADN, vamos a decir, como venezolanos. Hubiese podido ser de otra forma, pero la tradición republicana ha establecido que es en municipios, ¿no? De hecho, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha dicho en varias oportunidades que es necesario desestructurar el Estado burgués. La pregunta es la siguiente: si el Estado venezolano o el Ejecutivo Nacional quisiera cambiar esa organización territorial, ¿debería ser una reforma constitucional en vez de una ley? Por supuesto. Los niveles de gobierno en Venezuela se dan en 3 niveles, ¿no? El nivel municipal, el nivel estatal, el nivel nacional. Esto está en la Constitución. Y también están las funciones de cada uno de los órganos ejecutivos, legislativos, en cada uno de esos niveles. También está la organización nacional dividida, las ramas del poder público, en 5 órganos, ¿no? Todo eso está en la Constitución. Y esa Constitución del 99 fue creada cuando ya el chavismo existía y fue liderada por Hugo Chávez, que fue, bueno, el fundador y el promotor de todo el movimiento revolucionario que ellos ahora dirigen. Por lo tanto, no deberían tener problemas con la Constitución. No deberían estar planteándose cambiar una Constitución de la que ellos mismos fueron parte y que ellos mismos promovieron y que el pueblo de Venezuela aceptó, y que ahora, lamentablemente, en muchos de sus artículos, en muchos de sus capítulos, en muchas de sus garantías, pues tenemos una gran deuda con esa Constitución, ¿no? El Ejecutivo Nacional había solicitado en septiembre megaelecciones, que las elecciones que se deberían celebrar en el año 2025, que son las regionales, locales, las municipales, también las legislativas, se realizaran todas en un mismo proceso. No obstante, el día lunes pidió que se realizaran de manera separada. ¿Por qué cree que hubo ese cambio de opinión? Bueno, las elecciones deberían ser separadas, ¿no? Cada uno de los niveles, o por lo menos deberían ser el nivel nacional, presidencial y legislativo en una elección, y el nivel regional, gobernadores en otra, y consejos legislativos, y luego alcaldes y concejales. Eso de las megaelecciones es un invento al que no está habituado el venezolano, y además plantea ciertos problemas a la hora de votar con las máquinas. Esa cantidad puede generar confusión, ¿no? Insisto, aquí el problema es que el Consejo Nacional Electoral se ponga al día, ¿no? Tiene una deuda con Venezuela, tiene una deuda con los venezolanos. Y antes de estarnos planteando otra deuda o otro proceso incierto, pues lo que nos deberíamos plantear es cómo hacer para que el poder electoral vuelva a ser un poder que le dé resultados a los venezolanos, ¿no? ¿Cree usted que existen en este momento las condiciones para que el gobierno y la oposición venezolana entren en una nueva fase de diálogo y de negociación? Mira, en este momento no lo veo, pero hay que construir ese camino nuevamente del reconocimiento, del diálogo, de los acuerdos. ¿Cuáles son las condiciones que se necesitan para eso? Eso es mucho más importante que estar discutiendo sobre reformas a las leyes electorales, ¿no? La manera de buscar entendimientos y acercamientos. La manera de hacerlo es buscando mediadores internacionales que le den confianza a ambas partes, es comprometiéndose en una agenda común que se pueda ir llevando a cabo, donde ambos cumplan con la palabra empeñada, donde no haya traiciones, donde no haya violaciones de los acuerdos, etcétera. Y yo siento que hay disposición, así como hay extremos que sabotean eso, ¿no? En ambos lados, ¿no?
Sin embargo, yo creo que hay disposición de pensar en el país, en las próximas generaciones, en cómo resolver el problema económico, en cómo aprovechar el petróleo que tenemos, en cómo mejorar las relaciones con Estados Unidos. Tanto el gobierno de Venezuela como los factores de oposición queremos tener buenas relaciones con Estados Unidos. De eso depende el bienestar de este país, depende la recuperación de la democracia también. Por lo tanto, hay cierto denominador común, ciertos intereses comunes que deberían ir llevando a una progresiva búsqueda de acuerdos, ¿no? Sí, la situación venezolana continúa siendo objeto de debate en el plano internacional. Sobre eso vamos a hablar al regreso del corte comercial. Usted no se aparte de su pantalla, ya venimos con más de Entrevista Venevisión. Como indicamos antes del corte comercial, en esta segunda parte de Entrevista Venevisión, vamos a continuar conversando sobre la situación política de Venezuela y, por supuesto, cómo se observa en el plano internacional. Se nos quedaba una pregunta antes de irnos al corte. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dijo que no podía seguir involucrándose en la situación venezolana, que esto era un problema de los venezolanos. ¿Por qué cree usted que reconsideró su posición? Más que reconsiderarla, siento que Lula ha mantenido una posición clara en el sentido de respetar la autodeterminación, el principio de autodeterminación, y al mismo tiempo, pues, abogar porque en Venezuela y en este hemisferio haya más democracia, ¿no? Al final Lula es un demócrata. Ahora, él no puede resolver el problema es de los venezolanos y tenemos que buscar nosotros la vía de resolverlo. Ahora, esa declaración de Lula a mí particularmente me preocupa porque Venezuela necesita mucha cooperación internacional, necesitamos integrarnos en América Latina y Brasil es un aliado importantísimo para esas alianzas económicas, para esa integración, no solo en el hemisferio, sino también con otros países. Tenemos que tener buenas relaciones con todos los países del mundo, empezando por Estados Unidos, pero también con Rusia y con China, y Brasil es un aliado importante, ¿no? Pareciera que Lula está diciendo, bueno, resuelvan el problema y luego yo los ayudo en esa cooperación, pero mientras no lo resolvamos, Venezuela va a seguir en esta suerte de aislamiento peligroso que no nos permite tener una economía verdaderamente abierta que atraiga muchas inversiones al país, ¿no? En ese sentido, recientemente Brasil vetó la entrada de Venezuela a los BRICS, a este bloque económico. ¿Cree usted que privaron razones políticas o razones técnicas, un criterio técnico? Mira, creo que hubo razones políticas, creo que hubo razones económicas también. La economía de Venezuela no está bien, no hay estabilidad, no hay una gran deuda con esos países, muchos de los países que están ahora en los BRICS, que no se ha pagado. Por lo tanto, iba a ser un peso, ¿no? Iba a ser un peso porque hasta que Venezuela no mejore en sus variables económicas y no empiece a honrar sus deudas, pues se convierte en un aliado incómodo, ¿no? También privaron razones políticas. Venezuela todavía no ha resuelto su problema democrático, Venezuela todavía no ha resuelto su problema de reconocimiento internacional y bueno, todo eso genera una gran inestabilidad que también puede perjudicar, ¿no? Fíjate, todos los países están sujetos a ciertas inestabilidades, a ciertos niveles de incertidumbre. Puede haber desastres naturales, puede haber fluctuaciones económicas importantes, puede haber conflictos, pero para eso están las instituciones del país que están como pilares que sostienen, ¿no? En Venezuela la crisis que hay es principalmente una crisis institucional y esa crisis institucional genera desconfianza, aumenta los niveles de inestabilidad, no permite un crecimiento consecuente, sostenido y todo eso lo tienen clarísimo, no solo los venezolanos sino también el resto de los países, ¿no? El 5 de noviembre hubo elecciones presidenciales en los Estados Unidos, también elecciones legislativas. Ganó para un segundo periodo no consecutivo Donald Trump. Algunos analistas creen que esta segunda gestión de Trump pudiera ser mucho más pragmática y pudieran ocurrir acercamientos con la administración del presidente Maduro. ¿Cuál es su opinión? Sí, yo creo que en el tema energético, en el tema petrolero, va a ser pragmática la posición de Estados Unidos. Seguirán renovando la licencia a Chevron, quizás se abran unas nuevas oportunidades de inversión en cuanto a este tema del petróleo.
Sin embargo, políticamente yo creo que van a seguir las mismas políticas de sanciones económicas, de sanciones al país, a los altos funcionarios del gobierno, y eso genera un sobrecumplimiento que dificulta las inversiones en otras áreas o las inversiones, incluso la misma inversión petrolera, porque sigue habiendo un gran margen de mercado negro, ¿no?, que hace que el petróleo se venda con rebajas y que ese dinero no tenga un cauce que se pueda seguir, por lo tanto se pierde en el camino y vamos a seguir viendo escándalos de corrupción y todo eso producto de las malas relaciones con Estados Unidos, que es el principal, debería ser el principal cliente y deberíamos tener todas las condiciones y las garantías para que ese cliente pues se sienta satisfecho y nos compre cada vez más petróleo, invierta cada vez más en Venezuela en cuanto a materia petrolera, ¿no? Hay muchos voceros del Ejecutivo Nacional, empezando por el presidente Maduro, que han abogado por una relación de respeto entre los Estados Unidos y Venezuela. ¿Qué significa una relación de respeto? ¿Qué elementos incluiría? Bueno, yo creo que la relación de respeto la tiene que establecer en primer lugar el gobierno con los ciudadanos, con los venezolanos, ¿no? Los venezolanos desde hace mucho tiempo queremos un cambio, queremos más y mejor democracia, queremos estabilidad económica, no queremos más devaluación de la moneda, queremos el dólar en el sentido de que el dólar es una moneda que se presenta como fuerte, como estable, ¿no? Queremos apertura. En la medida en que el gobierno mejore sus relaciones con el propio ciudadano, creo que en ese momento se hará respetar por el resto de los países, ¿no? Pues no podrá haber una relación sino de demanda, ¿no? De demandar que Venezuela cambie, de demandar que el gobierno cumpla realmente con las leyes del país, respete las reglas de juego, etcétera, ¿no? En otro tema, en el mes de mayo la Asamblea Nacional aprobó la reforma a la ley de pensiones, el CENIAT comenzó a tributar enseguida, sin embargo, 6 meses después no ha habido un ajuste en el monto de las pensiones. ¿Por qué cree usted que ocurrió esto? Bueno, y justamente me haces esa pregunta después que me hablaste del respeto, ¿no? Es gravísimo el tema de los pensionados en Venezuela. Es gravísimo que además se anuncien medidas y que esas medidas no tengan ninguna consecuencia práctica, real en la vida de los venezolanos, de los pensionados. Dentro de poco volverá a aparecer la misma pregunta: ¿dónde está el dinero? ¿Qué pasó con ese dinero que se recaudó, no? Realmente el problema del funcionariado público en Venezuela es otro problema grave, profundo, que tenemos que resolver. Y entonces todo eso nos plantea la gravedad del problema institucional de Venezuela, que incluso mejorando los ingresos económicos, eso no se traduce en mejoras para los ciudadanos y para los pensionados. ¿Cree usted que Venezuela está preparada para un fondo privado de pensiones? Hay algunos analistas que asumen esa posibilidad. Sí, bueno, con un marco legal claro, ¿verdad? Y con unas exigencias precisas, pues se podría ver cuál es la mejor manera. Yo la verdad es que sobre eso preferiría no opinar, habría que ver cuáles son las propuestas, ¿no? También puede haber empresas públicas que se manejen como privadas, o sea, que se manejen con tales criterios de meritocracia, de transparencia, de rendición de cuentas, que independientemente, el problema no es el apelativo público-privado, el problema es cómo lo manejas y con qué criterios escoges a los funcionarios que van a dirigir esos fondos, ¿no? Y que sepas hacerlo, digamos, siguiendo las mejores experiencias internacionales en materia de manejo de este dinero. Y yo creo que con eso, bueno, se pueden tener muy buenos resultados de cualquiera de las dos maneras, ¿no? Aproximadamente desde el mes de junio hemos visto que ha habido, digamos, una diferencia importante entre la tasa del dólar del Banco Central de Venezuela y lo que llaman el dólar paralelo. Los ciudadanos, los comerciantes, los empresarios en general señalan que se ven afectados por esto. ¿Cree usted que haya una solución en el corto plazo? Mira, siento que Venezuela se aproxima a otra mega devaluación. Es lo que veo venir. Ojalá el gobierno la pueda contener. Se empeñaron demasiado en el uso del bolívar e incluso cobraron un impuesto del 3% a las transacciones en dólares hasta por comprar unas verduras. Y sin embargo no lograron que los venezolanos volvieran a confiar en el bolívar,
simple y llanamente porque el Banco Central de Venezuela aún no se maneja con los criterios de exigencia en cuanto a la política monetaria, etcétera, y eso hace que tarde o temprano el bolívar se siga devaluando y por lo tanto los venezolanos pierdan confianza. Esto es súper peligroso, va a generar más inestabilidad, nos estamos preparando sinceramente para un 2025 muy complicado, sin garantías económicas, sin garantías políticas, sin garantías sociales, y eso nos puede pasar factura muy pronto, ¿no? Estamos atascados en los mismos problemas de hace 10, 15, 20 años que no nos permiten avanzar como nación, ¿no? Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, siempre a la orden. Mercedes Malavé, promotora del movimiento Cambio en Paz. A ustedes, gracias por su atención. Será hasta una próxima emisión de Entrevista Venevisión. Luego del corte comercial, continúen bien informados con Noticias Venevisión.